siguiente ponente es el doctor Felipe García. Lo represento porque lo he presentado, igual había gente no conectada. Él es internista, especialista en infecciones del Hospital Clínic de Barcelona, compañero mío de residencia y una figura en este tema. Adelante, Felipe. Gracias, Roser. Voy a compartir la pantalla. Voy a esperar a ver que esta es la charla que quería daros. Primero confirmar que se me oye bien y que en principio estáis viendo bien la presentación. Perfecto, Felipe. Perfecto. Oye, pues primero de todo agradecer la gentileza que habéis tenido de invitarme a dar esta charla. Mi idea es hacer una pequeña actualización del manejo de pacientes con COVID-19 con los datos que hay muy recientes sobre el manejo de estos pacientes e intentar explicaros aquellas cosas que todavía no se saben y que todavía se siguen investigando. Aparte de esto, deciros que por mi parte, yo aparte de hacer investigación y trabajar en algunos ensayos clínicos para el manejo de los pacientes, a lo que más me dedico es al desarrollo de vacunas frente a COVID también, en concreto vacunas RNA. Y si, por lo tanto, durante el turno de preguntas queréis hacerme alguna pregunta en relación al desarrollo de vacunas, estaré encantado en intentar contestaros. En principio, la idea que quería traeros es qué es lo que ocurre normalmente en un paciente joven, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del SARS, ¿no? De la infección por SARS-CoV-2? Primero hay una etapa de replicación viral en un paciente joven, luego ocurre la respuesta inmunitaria y lo que lleva es, durante este periodo hay pequeños síntomas tipo de fiebre, un poco de tos, un poco de dolor muscular. En general, la placa de tórax o es normal o tiene pequeños infiltrados neumónicos, no demasiado importante, y la mayoría de los casos tienen un cuadro bastante leve, ¿no? Esto es, por ejemplo, una placa de un paciente de estas características con un pequeño infiltrado aquí en el lóbulo superior derecho, como veis, y esto es lo más frecuente que podemos ver en la mayoría de pacientes. Pero hay un grupo de pacientes que realmente las cosas no son como realmente pueden ser. Esta es una gráfica muy clásica donde veis los 3 estadios en el que se ha derivado esta enfermedad y que yo me he atrevido a poner 2 estadios más, estadio 4 y el estadio 5. En principio, el estadio 1 es un estadio en el que la persona empieza con pequeños síntomas, no de forma muy importante, no tiene mucha inflamación y lo que predomina en este periodo es una fase de replicación viral importante, es lo que llamamos la fase viral. Luego, esto ocurre principalmente en los primeros 6-7 días. A partir del día 7, el paciente empieza a inflamarse, que nosotros decimos, y que empieza a tener algunos síntomas de disnea y empiezan a aparecer alteraciones en la radiografía de tórax con un poco de elevación de transaminasas. La procalcitonina, que como sabéis mide el riesgo de tener una enfermedad bacteriana, suele ser normal. Y esto que suele empezar al día 7 va progresando en algunos casos en horas y en otros casos en días hasta el día 8, 9, 10 y ocurre esta fase de hiperinflamación, donde algunos de estos pacientes acaban haciendo un distrés respiratorio y si las cosas no van muy bien, un fallo multiorgánico en la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes, algunos pasando este periodo o algunos no lo pasan porque pasan del estadio 2 directamente a una mejor situación, algunos de estos pacientes también hacen lo que yo llamaría el estadio 4. Es decir, después del día 12, 14, muchos de los pacientes no acaban de mejorar y lo que hemos aprendido es que la mayoría de ellos no acaban de mejorar porque tienen o una neumonía organizativa o tienen un tromboembolismo pulmonar o que tienen una fibrosis pulmonar.
luego veremos exactamente cómo acceder a cada uno de estos, digamos, estos problemas. Y por último, ocurre lo que llamaríamos el estadio 5, que está realmente relativamente poco estudiado. Cuando hablo de estadio 1, 2, 3, 4 y 5, no quiere decir que todos los pacientes tienen que pasar por todos los estadios. Hay pacientes que van del estadio 1 al 5 directamente, algunos pasan por el estadio 1, 2 y pasan al 4 o el 5, o 1, 2 y 5, o algunos pasan al 1, 2 solo y luego mejoran. Es decir, no todos los pacientes tienen que pasar todos los estadios. Pero refiriéndome al estadio 5, y muchas veces, como digo, pasan los pacientes del estadio 1 al 5, hay muchísimas personas, en algunas series incluso llegan a ser hasta un 30%, que permanecen con síntomas durante semanas e incluso meses, con un mal estado general, astenia importante, a veces ligera o una disnea moderada y dolor torácico. Primero me centraré un poquito en la patogenia, es decir, esto es el pulmón, este es el intersticio, un capilar, y estos son los alveolos pulmonares. En principio el virus lo que conecta, como sabéis, a través del receptor que se llama la espícula, que es lo que llamamos la proteína S, la proteína de la espícula, conecta con un receptor del alveolar y en principio esta espícula, como digo, conecta con este receptor. Y esto hace, que es el receptor ACE2, ya lo conocéis, necesita una proteasa y esto provoca que la persona, digamos, que el alveolo, que exista la infección pulmonar, ¿no? Esto provoca una reacción del sistema inmunitario, que es una reacción que primero es una respuesta de interferón. Esta respuesta de interferón es muy importante porque una de las hipótesis con la que se trabaja más importante es que hay datos que sugieren que es así, es que las personas que hacen una respuesta de interferón o retrasada o pequeña por cualquier motivo, estas son las personas que al final van a acabar haciendo el problema de hiperinflamación y acabando muchos de ellos teniendo problemas de hiperinflamación. Después de esta, digamos, de esta respuesta inflamatoria con el interferón, ocurre que en el pulmón se instalan y migran macrófagos que producen un reclutamiento de linfocitos, de células natural killer y monocitos, y empieza a ocurrir un cuadro inflamatorio local y sistémico. Esto, por lo tanto, es inmunidad natural. Posteriormente ocurre que empiezan a aparecer una respuesta de CD4, CD8 y anticuerpos, en lo que llamamos inmunidad adquirida, es decir, aquella inmunidad específica frente al coronavirus. Esta primera respuesta es inmunidad inespecífica y esta sería una inmunidad específica. Se acompaña de una profunda linfopenia y parámetros de agotamiento inmune, que en muchos de los casos ocurre una tormenta de citoquinas, se activa el complemento, se produce una fibrinolisis, daño endotelial, se activa la cascada de coagulación, se producen efectos protrombóticos, parámetros de coagulación intravascular diseminada y muchos de estos pacientes fallecen y los que no fallecen empiezan a montar una respuesta potente desde el punto de vista de anticuerpos y de respuesta celular que al final acaba con la infección. Por lo tanto, si veis, es un fenómeno, la patogenia es un fenómeno progresivo que aparece desde una primera, digamos, producción de una respuesta muy, muy inespecífica como la de interferón, que es muy típica de cualquier virus, una respuesta un poco más potente que se va ampliando hasta que se hace tan importante que acaba haciendo la tormenta citoquímica. Esto es un poco lo que quería explicar. En principio, la idea es que en cada uno de estos pasos que yo os he dicho, es decir, en cada uno de estos problemas patogénicos, si estamos en la parte del virus, habría que utilizar algunos antivirales. Si el problema es la producción de ciertas citoquinas inflamatorias, como la interferón gamma, la interleuquina beta, la interleuquina 6, se han utilizado distintos antiinflamatorios o fármacos específicos
anti cada uno de estos citoquinas, como puede ser el baricitinib, como pueden ser los esteroides, el anakinra, el tocilizumab, el siltuximab o la heparina en el caso de los fenómenos protrombóticos que aparecen. Por lo tanto, ya veis y empezamos a ver 3 grandes grupos de tratamientos que vamos a utilizar en estos pacientes. Por un lado, los antivirales, por otro lado, los antiinflamatorios y por otro lado, la heparina para intentar evitar los fenómenos trombóticos, ¿no? Y esto es lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos meses últimos. Entonces, la pregunta que se hace primero es ¿cuándo es el mejor momento para empezar el tratamiento antiinflamatorio? En principio, si veis, la raya verde sería la carga viral y la raya roja sería la respuesta inflamatoria. Aquí a este nivel es cuando empiezan a aparecer todos los fenómenos de respuesta hiperinflamatoria que pueden acabar en un distrés respiratorio o un shock. Lo que proponemos es que, y lo que se está haciendo ahora, es que los antivirales y solo los antivirales se deberían de poner al principio. Cuando digo solo los antivirales, yo creo que es muy importante este mensaje porque frecuentemente ahora en muchos sitios se está poniendo cortisona a todos los pacientes independientemente del tiempo de evolución de la persona. Y sabemos, y esto es conocido de los estudios de ensayos clínicos randomizados como el Recovery, que la cortisona utilizada en estos periodos no solo es útil, sino que es deletérea. Es decir, en el estudio Recovery, la cortisona cuando se utilizó en estos primeros momentos aumentó la mortalidad en un 20%. Y este mensaje parece que no ha calado entre la población médica y la cortisona se está poniendo de forma sistemática en cualquier momento del curso evolutivo de los pacientes y nos encontramos realmente casos al día 14 o 15 cuando ya las personas no tendrían que tener virus con una replicación mantenida, una replicación persistente con mucho daño precisamente por empezar la cortisona en los primeros estadios. En resumen, por lo tanto, al principio solo utilizaremos antivirales, o se debería utilizar antivirales. Posteriormente utilizaríamos fármacos anti-L6 o anti-L1 y esteroides. El orden luego lo intentaré, digamos, comentar porque es un tema que está abierto y que, de hecho, estamos en un grupo de la Organización Mundial de la Salud que precisamente está haciendo un metaanálisis de esta pregunta, si realmente qué papel tienen los fármacos anti-L6 y cómo sería el comparativo con los esteroides. Y por último, nos iríamos a las terapias de rescate en caso de aquellos pacientes que fracasaran a estas primeras terapias. Terapias de rescate en las que ocurrirían en la UCI. Lo que voy a enseñar ahora es qué haremos por distintos estadios. Acordaros, el estadio 1 es el estadio en que una persona está bien, pero que tiene una replicación viral, ¿no? Pero una persona de 80 años, una persona de 30 años, que empieza con un poquito bueno, no siente el sabor, no siente el olor, empieza con un poquito de tos, malestar general y un poquito de febrícula. Pues estas personas, lo que sabemos es que si empiezan tratamiento antiviral, bien sea con un anticuerpo neutralizante monoclonal, en este caso es el de la casa Lilly, o con plasma, el riesgo de evolución a enfermedad grave y, por lo tanto, necesidad de ingreso se reduce de forma drástica. De tal manera que fijaros en este caso los números de Lilly. En principio, las personas que, digamos, o el riesgo de hospitalización entre las personas que recibieron, en todas las personas de este estudio clínico que recibieron placebo, fue de un 6% y esto se redujo a estos proporción dependiendo de la dosis que diéramos del anticuerpo de Lilly. Aproximadamente se redujo de un 6% a un 1,6% el riesgo de infectarse
hospitalización entre las personas si este fármaco, si este anticuerpo se utilizaba los primeros 3 días de la infección. Os digo, pacientes perfectos, algunos asintomáticos, algunos con pequeños síntomas, que en general a todos se trataron con este anticuerpo y se redujo de un 6 a un 1%. Pero lo que es más importante para mí es que aquellas personas de alto riesgo, es decir, aquellas personas mayores, aquellas personas como el compañero ha dicho previamente, con problemas renales, aquellas personas con EPOC, aquellas personas con problemas cardiovasculares, a los que se le administró este anticuerpo los primeros 3 días, bajó el riesgo de ingresar de casi un 15% que ocurrió en el grupo placebo a en torno al 4% en aquellos que utilizaron el anticuerpo. Y esto es un fenómeno derivado del anticuerpo utilizado como antiviral, porque lo mismo ocurrió con el plasma. Es decir, aquellas personas que utilizaron el plasma, el riesgo de progresar fue mucho menor que el grupo que utilizó el placebo. De hecho, es tan así que actualmente este anticuerpo, con otro anticuerpo que se llama Regeneron, que ha sido aceptado por la FDA en Estados Unidos y se utiliza de forma rutinaria, no se utiliza en nuestro país porque todavía no está aceptado por la EMA, pero en Estados Unidos se está utilizando de forma rutinaria en personas de alto riesgo para evitar que progresen y que necesiten, digamos, ser ingresadas por empeoramiento de la enfermedad. Por lo tanto, esto es un primer mensaje. Estos datos no son recientes, son del último mes. Y yo creo que es muy importante porque es un mensaje que podemos dar. Es posible prevenir que los pacientes necesiten ingresar si los cogemos muy pronto. Y esto actualmente en nuestro centro estamos haciendo el mismo ejercicio con Remdesivir. Como sabéis, el Remdesivir es un fármaco que es un antiviral y que tiene cierta efectividad cuando los pacientes están más evolucionados, y estamos probando en nuestro centro, que es un estudio multinacional de la compañía que comercializa Remdesivir, si realmente este fármaco puede tener el mismo efecto que los anticuerpos y que el plasma para evitar que los pacientes progresen. Esto en cuanto al estadio 1. Cuando vamos al estadio 2, como veis, vamos por partes. ¿Qué fármacos podemos dar? En este estadio 2, cuando el fármaco, estadio 2 me refiero a todavía estamos en los primeros 7 días, es decir, cuando he hablado en el estadio 1 hablamos de los primeros 3 días, ahora estábamos hablando entre el día 1 al 7. ¿Qué datos hay, por ejemplo, con Remdesivir? Pues con Remdesivir, en este estudio, lo que se vio es que los pacientes se recuperaban mejor si los pacientes tomaban Remdesivir respecto a los pacientes que recibían placebo, básicamente en aquellos pacientes que recibían oxígeno y básicamente en los primeros 7 días. No ocurría tanto en los pacientes que no recibían oxígeno, ni ocurría tanto en personas que estaban en ventilación mecánica. Por esto, actualmente en España, el Ministerio ha restringido el uso de Remdesivir a personas que llevan menos de 7 días y que, en principio, necesitan oxígeno. Esta es la indicación que actualmente el Ministerio ha hecho y es la única indicación en la que el Ministerio cede el Remdesivir para utilizarlo. Es verdad que en pacientes con enfermedad crónica, con enfermedad renal crónica, Remdesivir no está indicado en aquellos que tienen un clearance por debajo de 30. Eso es cierto, pero actualmente se está haciendo un ensayo clínico en nuestro centro, también de la compañía que comercializa Remdesivir, para utilizar Remdesivir en personas con enfermedad renal crónica y ver en estas personas cuál sería, si existe, digamos, si tiene también utilidad este fármaco o no. Por lo tanto, actualmente no se utiliza, pero no sabemos si en el futuro, dependiendo de los resultados de este ensayo clínico, podría llegar a utilizarse también en personas con enfermedad renal crónica. Muy bien, esto en cuanto al estadio 2. Aparte del estadio 2, se han hecho estudios añadiendo el Remdesivir anticuerpos, es decir, intentando utilizar 2 antivirales, ya en días más posteriores al día digamos, 3. Como os he dicho, los anticuerpos funcionan entre el día 1 y 3, pero ¿qué pasaría si los asociamos al Remdesivir posteriormente, todavía en fase, digamos, de
viral, pues resulta que no funciona. Es decir, no mejoran los anticuerpos, no mejora lo que ocurriría si le damos placebo. Es decir, aquí en este estudio lo que se hizo es comparar el anticuerpo mismo que se utilizó en los primeros 3 días, el anticuerpo de Lilly, más Remdesivir versus placebo más Remdesivir. Y veis que los resultados para el tiempo a recuperación fueron exactamente los mismos, o el tiempo al alta fueron exactamente los mismos. ¿El plasma funciona en aquellas personas no en los primeros 3 días? Pues tampoco funciona. Igual que pasa con los anticuerpos, tampoco funciona. Si lo damos después de esos primeros 3 días, utilizar plasma convaleciente, utilizar placebo, el tiempo a muerte, perdón, el riesgo de muerte o la mejoría es exactamente el mismo. Por lo tanto, parece que estos antivirales tipo fármaco anticuerpos de Lilly o el plasma de convaleciente, el papel principal que podrían tener sería de prevención, de evitar que la persona enferme más que digamos, de mejoría de que cuando una persona ya estaba previamente enferma, y que en estos casos parece que el Remdesivir sí podría tener algún papel. Si nos vamos al estadio 3, es decir, pacientes que ya están con un cuadro inflamatorio importante, por lo tanto, si seguimos con los tiempos, sería aquellos pacientes que tienen más de 7 días de progresión de la enfermedad, en que están empezando este fenómeno inflamatorio. Acordaros, el estadio 1, 2 son aquellos donde hay muchos virus y parece que funcionan los anticuerpos en un primer momento y luego algún antiviral en un segundo momento. Ahora estamos ya en un tercer momento donde lo que predomina es la inflamación, y aquí, por ejemplo, se ve los resultados de un estudio del Recovery, que es el que todo el mundo conoce y en el que se utilizaba dexametasona como fármaco, digamos, para prevenir la mortalidad. Es el primer fármaco que ha demostrado que disminuye la mortalidad. Cuando se cogen todos los participantes, hay una reducción de la mortalidad de un 17%. Digamos, este es el cuidado normal y esto es el cuidado de dexametasona. Baja la mortalidad en torno a un 20%. Y yo lo que quería enseñaros aquí es que hay una tendencia en las personas que no necesitan oxígeno, o sea, por lo tanto, en personas, como hemos dicho, en una fase precoz, que cuando se utilizó, aunque no es estadísticamente significativo, la dexametasona produjo un 20% más de mortalidad en el grupo que no se utilizó la dexametasona. Mientras que en el resto de grupos, aquellos que utilizaban el oxígeno solo, la reducción de la mortalidad fue un 80%, mientras que en el grupo que utilizaban ventilación mecánica, la reducción de la mortalidad con dexametasona fue un 35%. Por lo tanto, la dexametasona sí, por supuesto, cuando la persona necesita oxígeno, cuando lleva más de 7 días de enfermedad, desde inicio de síntomas, pero no en aquellos pacientes con pocos días de inicio de síntomas o que no necesitan oxígeno. Muy bien, y en el estadio 3, ¿qué podemos ver? En el estadio 3, en el mismo estadio de dexametasona, los fármacos anti-IL-6 tienen algún papel. Acaba de publicarse, está en un repositorio, todavía no está publicado, el estudio REMAP-CAP. Es un estudio muy grande, con casi, como veis, casi 800 pacientes. Unos dieron fármaco anti-IL-6. La mayoría de ellos utilizaron tocilizumab, algunos de ellos utilizaron sarilumab y el resto no se utilizó anti-IL-6. Como veis, es clara que hay una reducción de la mortalidad importante en los pacientes que utilizaron el fármaco anti-IL-6. Esto también, sin embargo, en otros estudios, este fenómeno no se ha visto. Como veis, aquí sí hay esta reducción de mortalidad. En este estudio no se vio. Los 2 estudios son randomizados. Es verdad que en este estudio el número de pacientes fue muy inferior a este estudio. Por lo tanto, los resultados del REMAP-CAP tienen más valor. Por esto mismo, como hay resultados discordantes de lo que dicen las series que dicen que realmente sí funciona, que algunos estudios randomizados dicen que no funcionan y otros estudios dicen que sí, actualmente la Organización Mundial de la Salud está haciendo un estudio
metaanálisis, perdón, para intentar saber qué papel pueden tener tocilizumab y otros fármacos anti-IL-6 en esta parte antiinflamatoria. Ya os adelanto que el recovery está a punto de salir los resultados de tocilizumab. Tienen una rama de tocilizumab con 2.000 pacientes reclutados y 2.000 pacientes en la rama placebo. Llevan 2 semanas reuniéndose cada semana el DSMB, porque el recovery tienen la virtud de reclutar 2.000 pacientes por semana y en Reino Unido, y entonces están haciendo análisis interinos cada semana para ver si encuentran diferencias, y en cuanto encuentren diferencias saldrán los resultados. Peter Horvey, que es el IP del recovery, en varias reuniones que hemos tenido en las últimas semanas, cada semana nos dice que va a ser inminente los resultados y que estos resultados probablemente cambiarán el cuidado de los pacientes infectados pacientes con COVID. Ya veremos si es cierto y si esto aparece en las próximas semanas. En nuestro centro, quería traeros algunos datos de nuestro centro, la utilización de tocilizumab claramente se vio, redujo la necesidad de UCI. Eso es un estudio de cohortes, no es un estudio, comparativo, pero en nuestras manos, como mínimo, el número de pacientes, la proporción de pacientes que reciben tocilizumab, muchos menos acabaron en la UCI. Y muchos menos la tasa de éxitos también fue menor. Y esto también ocurrió con otros fármacos como el giltuximab, que es un fármaco nosotros en nuestro centro, que es un anti-IL-6 que se ha utilizado bastante. También los números fueron similares al tocilizumab. La tasa de éxitos y la tasa de pacientes que fueron a la unidad de cuidado intensivos fueron menor en aquellos que utilizaron giltuximab que en aquellos que no utilizaron. Esto nos llevó a nosotros a hacer un estudio comparativo entre giltuximab y esteroides. Estamos a punto de terminar el reclutamiento de pacientes, solo nos quedan 10 pacientes por terminar el reclutamiento y esperemos entonces poder analizar los resultados, si son equivalentes el giltuximab y los corticoides o alguno de ellos es superior al otro. Siguiendo con este estadio 3, ¿qué más datos hay? Hemos hablado del tocilizumab, hemos hablado de corticoides y ahora hablaremos de un estudio que es muy significativo, que es la asociación de remdesivir más otro fármaco que es baricitinib, que también es un fármaco antiinflamatorio. Como podéis ver en este estudio, la asociación de baricitinib más remdesivir mejoró, en este caso, en un día solo, la tasa de la proporción de pacientes que recuperaron. Es decir, los pacientes que utilizaron placebo solo se recuperaron un día más tarde que los que recibieron baricitinib. Diréis que es poco. Oseltamivir, que es el fármaco antigripal, tiene la misma eficacia. Pero, y aquí es donde voy, yo creo que es lo importante, en aquellos pacientes que no necesitaban oxígeno, el baricitinib no era eficaz. En aquellos pacientes que necesitaban oxígeno no era muy eficaz tampoco, pero era extraordinariamente eficaz en aquellos pacientes que utilizaban ventilación no mecánica, que es lo que se llama el score de 6. En aquellos que utilizaban ventilación mecánica tampoco funcionaba y, por lo tanto, probablemente esta diferencia la observamos básicamente en aquellos pacientes con ventilación mecánica. Por lo tanto, baricitinib, y esto también está aceptado por la FDA, en aquellos pacientes que de entrada necesitan ventilación no invasiva o lentillas de alto flujo, parece ser que reduce incluso en 8 días el tiempo de recuperación. Esto sí es bastante interesante. Pasaron de 18 días en el grupo placebo a 10 días de recuperarse el grupo que recibió baricitinib y remdesivir. Ya estoy terminando. En los estadios 4, es decir, ya hemos pasado el estadio 1 antiviral, el estadio 2 de los antivirales, pero antes de 7 días, el estadio 3, que estamos entre el día 7 y día 12, pero ¿qué pasa? Aquellos pacientes que pasan del estadio 12 y no acaban de recuperarse. Como he dicho, la mayoría de ellos o tienen una neumonía organizativa. En general, estos pacientes los que tienen mantener es cortisona. Nosotros le damos medio miligramo kilo durante un mes y todos ellos se han recuperado al cabo de un mes.
todos los sellos, por lo menos lo que hemos visto en nuestro centro. Los que tienen tromboembolismo pulmonar también se recuperan con anticoagulación, y nuestra experiencia al cabo de un mes, que hay el servicio de neumología visita a todos estos pacientes, también se recuperan, pero aquellos que tienen fibrosis, que desarrollan fibrosis, que son una minoría, es cierto, de aquellos pacientes, parece que estos no se recuperan también con un mínimo a medio plazo. Y por último, aquel estadio 5, aquellos pacientes que quedan con malestar general, con astenia muy intensa. Por ahora no hay tratamiento y la verdad es que no sabemos muy bien qué hacer con estos pacientes ni cuál es la patogenia de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, yo quería traeros dos diapos, una que es una guía práctica de cómo atender a un paciente y cómo aprender a atender a un paciente con COVID en 2 minutos, ¿no? Entonces, a todos los pacientes había que preguntarle los días de evolución, el oxígeno que necesitan, la saturación de CO2, cómo está la placa de tórax y cómo está la analítica. Básicamente, la analítica preguntamos PCR, ferritina, linfopenia, LDH y de dímero. Estos parámetros son los claves y en principio, esto para recordaros, entre el día 0 y 3, plasma y anticuerpos, el día 4 a 7, remdesivir, del día 7 a 10, cortis versus anti-L6, el día 12 a 14, si hay un estancamiento, hacer un TAC y si se confirma la enfermedad, tratar como hemos dicho previamente. En conclusión, y con esto termino, por desgracia es una enfermedad sin predictores claros de progresión en estadios iniciales, es decir, cuando tiene un paciente el día 1 y 2, sabemos que tienen más riesgo pacientes de 80 años que pacientes de 30, pero no tenemos un marcador que diga este paciente seguro que va a evolucionar. Claramente es una enfermedad que se mueve por estadios, que están bastante bien definidos patogénicamente, y el tratamiento, y esto es muy importante, depende del estadio. Un mismo tratamiento puede ser deletéreo en un estadio y puede ser eficaz según el momento que se instaure. Y que, por desgracia, es una enfermedad que produce bastantes secuelas a corto y largo plazo. Por último, para aquellos que vivéis en Barcelona y queréis participar, esto es un poco de publicidad, queréis, digamos, tenéis familiares o conocidos que quieran vacunarse ya de COVID, nosotros estaríamos encantados de recibirlos en el hospital clínico, hacer que participen en ensayos clínicos de vacunas frente a COVID, porque pensamos que con las vacunas que tenemos ahora no llegamos, no es suficiente y esto va a, digamos, seguiremos teniendo problemas a largo plazo si no somos capaces de desarrollar nuevas vacunas. Nosotros en los próximos 6 meses vamos a hacer 6 ensayos clínicos de vacunas. Ahora mismo está en marcha un ensayo de la compañía Johnson & Johnson con un vector viral. Y si queréis, aquí tenéis los datos tanto del correo electrónico como del teléfono. Nos llamáis o nos mandéis un correo electrónico y nos pondremos en contacto con vosotros para, si queréis, o algún familiar vuestro o algún conocido vuestro, pues estaremos encantados de atenderos. Y con esto yo ya he acabado. Muchísimas gracias, Felipe, por esta súper exhaustiva charla. Gracias a los dos.